somos bien buenos para Deuteronomio 6:4. De 5 para abajo, no tanto. Pero tenemos que reconocer que lo que llamamos el Shema, el mandamiento esencial, es todo el pasaje que el hermano acaba de leer. Entonces incluye el amar a Dios. Esa es la respuesta a la revelación de Dios como único a nosotros. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Por lo tanto, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y dice estas palabras que te hablo, hoy las repetirás. Y creo que ahí es una falla que nosotros tenemos, no las repetimos lo suficiente. ¿Okay? Las repetirás a tus hijos, las repetirás cuando estés en el camino, al levantarte, al acostarte. Me acuerdo una vez estaba hablando de esto y mi hija me habló después, me dice, papi, nosotros decimos el Shema en la noche, pero no en la mañana. Y mi conciencia me dolió. ¿Okay? Entonces, vamos a hacerlo mejor, mi hija, vamos a hacerlo mejor. Pero eso es algo esencial y eso es algo que nosotros tenemos que invertir en nuestros contemporáneos y en la siguiente generación. Note que esto es un mensaje para Israel, pero todo Israel era unicitario, todo Israel creía en esto, pero es a ellos a los que se les dice tienes que repetirlo y repetirlo y repetirlo. ¿Pero a quién? No está hablando de evangelismo en esta situación, está hablando de crear una conciencia de ser el pueblo del nombre, el pueblo del Dios único. Y la única manera que se crea esa conciencia es estar emocionados, estar apasionados acerca de esta verdad que Dios nos está revelando. Entonces, imagínense el privilegio que nosotros tenemos, yo como boliviano, ustedes como colombianos, tal vez un venezolano por ahí, de poder confesar esto, que por siglos solamente los judíos lo confesaban. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero ahora nosotros podemos agarrar el micrófono y decirle a Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, tuyo y mío, es nuestro ahora. Antes era solo tuyo, ahora también me pertenece a mí. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y por eso es que tenemos que repetirlo. Entiendo, tal vez hay unos cuantos pastores acá. Estoy tratando de convertir a mi propio pastor a hacer esto, ¿okay? Es el hecho de que yo creo que cada domingo nosotros deberíamos repetir esto en nuestras iglesias, en hebreo y español. Yo sé que viniendo de un trasfondo católico romano, la gran mayoría, tenemos un rechazo a lo que llamamos credos, ¿no? Porque pues rezábamos el credo, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Alguien ayúdeme, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que pereció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre. Se da como una oración, ¿no? Es un rezo, dicen. Pero si usted se da cuenta y pone atención a las palabras, es teología. Es teología y explica la historia de la salvación humana. Entonces, y el credo mismo no es trinitario en sí mismo, ¿se da cuenta? Entonces no es algo malo. Nosotros tenemos un credo, el credo de los judíos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es lo más fundamental de nuestro credo. Entonces necesitamos que nuestra gente, visitantes, hermanos que están medio, los que están apasionados y los que no tanto, esto pueda ponerse en nuestra conciencia para que pueda entrar a nuestro corazón y después esto se adueñe de todas nuestras fuerzas. Porque cuando entendemos realmente el privilegio que es ser del nombre, entonces nuestra respuesta va a ser esa: vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Entonces, mi sugerencia muy apasionadamente es de que en la mañana, pues, de hermanos, estamos todos listos y vamos a confesar nuestra fe. Y Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces el que más y el que menos lo va a aprender.
¿Se da cuenta? Lo va a aprender. Inclusive podemos añadir ahí, y el plan de salvación, ¿no? Entonces Jesucristo, o el Evangelio es que Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día. Y el plan de salvación es: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Porque asumimos que sabemos, pero yo no sé si a usted le ha pasado cuando le dice a un hermano: hermano, dígame Hechos 2:38. ¿No? Y si lo dicen, a veces es: arrepentíos y bautícese y recibirá el Espíritu Santo, y se comió demasiado del mandamiento. Entonces nos damos cuenta que pensamos que sabemos, pero no sabemos. ¿Se da cuenta? Y entonces si repite: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo, se comió una parte muy importante: el perdón de pecados, para lo cual es el bautismo. Entonces son cosas que necesitamos de alguna manera instituir en nuestros hogares, y en mi hogar lo hacemos de esa manera cada noche, y en nuestras iglesias también, de tal manera que creemos una conciencia de que somos diferentes, somos del nombre, y hay algo especial en pertenecer a este grupo selecto de creyentes, de tal manera que si mi niña crece en una iglesia así, va a ser casi imposible que un día termine en una iglesia trinitaria sintiéndose cómoda, donde están cantando Dios en tres personas. Entonces, va a salir corriendo, va a decir: me equivoqué, ¿dónde está un altar pentecostal? ¿Se da cuenta? Porque eso es lo que estamos enfrentando. Estamos enfrentando hijos de apostólicos, de pentecostales, de segunda, tercera generación, terminando en iglesias trinitarias, porque parece que todo es similar, parece que adoran de la misma manera, parece que cantan las mismas canciones, y no estaba tan mal el sermón que dio el pastor. Entonces no hay esa capacidad de discernir entre la verdad y el error, ¿ok? Y no es necesario instituir un odio para la demás gente. Creo que eso es algo también que hemos sido culpables. Vamos de un extremo al otro, donde faltamos al respeto a la gente, y a veces hasta tergiversamos las doctrinas que creen. Me acordaba hoy un libro que decía: los teoristas del triple Dios, o algo así, ¿no? Three God, three theorists, o los que adoran a tres dioses, lo cual no es correcto, dependiendo con quién hable usted. Entonces tenemos que nosotros describirlos apropiadamente a ellos, creer en un solo Dios, pero en tres personas, y ese es el pecado, esa división de personalidades dentro del ser de Dios, que es imposible conforme a la Biblia. Pero al mismo tiempo tenemos que saber lo que creemos y por qué creemos eso, y crear esa conciencia de que Dios nos ha dado una revelación especial. Dios nos ha dado algo que nosotros, seamos honestos, no merecemos, ¿okay? Usted y yo, usted tal vez sí, déjeme hablar de mí. Yo no soy mejor que muchos amigos bautistas o metodistas, o aún mormones o testigos de Jehová. Algunos de ellos son mucho mejores que yo como personas. Entonces, el que Dios me ha dado la verdad es pura gracia de Dios, pura misericordia de Dios. No soy mejor que ellos, no los miro hacia abajo. Los miro como me hubiera gustado que me miren a mí cuando la primera vez que llegué a una iglesia pentecostal traía mi Biblia católica de estudio bajo el brazo. No sabía dónde estaba Salmos, no lo podía encontrar para salvarme la vida, pero estaba con mi Biblia católica. Y la manera que me miraron a mí fue: bienvenido, abramos tu Biblia, mira Hechos 2:38. Y esa es la manera que quiero ver yo a las demás gente. Al mismo tiempo, la Biblia dice: no te enorgullezcas en nada, estoy parafraseando, sino en que conoces a Dios. Entonces ese es nuestro orgullo, que Dios se ha revelado a nosotros y nos ha dado la unicidad de Dios. Amén. Marcos capítulo 12, yo sospecho del 28 al 31, los que lo tenían, a ver quién va a ser voluntario para leerlo. Y los que están en Deuteronomio, quédense en Deuteronomio y traten de seguir al paso como están leyendo en Marcos. Esto va a ser interesante. Más duro, hermano, para que escuchen hasta atrás.
Gracias. Los que están en Deuteronomio, ¿cuál fue la diferencia que notaron? Ok, esa es una diferencia. En vez de dar el nombre, dice Señor, otra diferencia muy importante. Hay algo que se añade, Jesús añade algo a ese mandamiento en el Nuevo Testamento. Eso está bien, es el primer mandamiento, el principal, el más importante, pero en la parte que es propiamente del Shema, del Antiguo Testamento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Jesús añade con toda tu mente. Ese es el desafío para nosotros hoy en día, con toda tu mente. Entonces nuestro llamado como iglesia del Nuevo Testamento, Cristo por alguna razón le añade algo, que tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente. Y si somos honestos, como pentecostales hemos batallado en contra de este mandamiento, porque hemos pensado tradicionalmente, no todos, tradicionalmente, como movimiento en general, que la mente es enemiga de las cosas de Dios. Entonces no tenemos que cultivar la mente. Ponemos al espíritu como mucho más importante y la verdad poquito más abajo. ¿Okay? El pastor mencionaba ayer que a veces hay gente que dice, hermano, el culto estuvo tan bueno que no tuvimos predicación. Entonces, wow, ¿cómo puede haber un culto donde nosotros nos gozamos y Dios no tiene la oportunidad de hablarnos? ¿Se da cuenta? No tenemos la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Ese desafío de Jesús es el que quiero traer a todos nosotros, de que somos pentecostales de fuego, llenos del Espíritu Santo. Todo eso está perfecto. Yo creo firmemente en alabar a Dios, saltar, danzar para Él, correr de vez en cuando, aplaudir, todo eso es parte de mi ser, es parte de la manera en que yo celebro mi relación con Dios. Pero al mismo tiempo hay otro componente que a veces hemos olvidado, y es el componente de la mente. Una de las razones que abrimos un instituto bíblico allá, y parte de la táctica que yo utilicé para presentar el plan al pastor Samuel Valverde, fue algo que se dio hace años en los medios sociales. Alguien puso lo siguiente y dijo: los pentecostales son como Rottweilers para la alabanza. ¿Saben lo que son los Rottweilers? Esos perros bien malos. Buen día, Dios le bendiga, hermano, allá atrás. Qué pena despertarlo. Y dijo eso, sí, los pentecostales son como Rottweilers para la alabanza, pero como chihuahuas para la Biblia. Porque siempre ha habido un anti-intelectualismo dentro del pentecostalismo, y eso tenemos que reconocerlo. Y obviamente cuando yo leí eso yo me ofendí. Yo dije, que son estos tales por cuales, pero santificado, ¿verdad? Y claro, en ese tiempo estaba viajando bastante, más de lo que viajo ahora, evangelizando, qué sé yo, visitando conferencias por todo lado. Y poco a poco sí, eso como que comenzó a entrar en mí, que las congregaciones no conocen la palabra de Dios, no saben palabra de Dios. Son tremendos para la celebración, o sea, tocan los primeros acordes del piano, ya están en el altar, ya están saltando. 30 minutos después están transpirados, los cabellos están por todo lado, qué sé yo, bendecidos. Entonces me dan luego el púlpito después de hora y media de alabanza y quieren que predique 15 minutos. Y yo no sé predicar 15 minutos, como usted se ha dado cuenta. Y trato de alimentar a la congregación, y la congregación no recibe. No hay la conexión entre ellos y la palabra. Entonces estoy tratando, y es un mensaje, me acuerdo muy bien, no es un mensaje muy profundo el que estoy tratando de dar, pero no puedo pasar más allá de la introducción, porque se están atragantando en la palabra. Entonces me tengo que quedar en la leche y como que sobarles un poquito. Son Rottweilers en la alabanza.
pero chihuahuas en su conocimiento de la palabra. Y entonces, yendo por diversas congregaciones, me di cuenta eso es, y por eso es que les decía ayer, hay un analfabetismo bíblico que implica que a veces no sabemos ni distinguir entre lo que es Biblia y lo que no es Biblia, ¿no? Y ahí es por eso los hermanos, es que como dice la Biblia, ayúdate que te ayudaré, dice Dios, ¿no? O el que da nunca empobrecerá, dice Dios, y no están en la escritura, ¿ok? Entonces, esa falta de conocimiento de qué es Biblia y qué no es Biblia, qué es proverbio o refrán de la sociedad nuestra y qué realmente tiene fundamento bíblico. Y entonces utilizamos eso para decir, necesitamos un instituto bíblico donde podamos entrenar a la gente a conocer la Biblia. Entonces, déjeme darle otro ejemplo. Me acuerdo una hermana hace muchos años, perdió su marido 3, 4 años antes de lo que ella nos testificó. Después de ese tiempo comenzó a salir con alguien, pues la invitaban a salir, y dice, salí con un muchacho ministro, dice, y entre la charla estábamos hablando, dice, y le dije, vamos a tener el Congreso de Defensores de la Fe, un congreso de pura doctrina. Y el muchacho dice, pero ¿para qué necesitamos eso? Ya sabemos quiénes somos, ya sabemos la palabra y todo eso. Y algo en ella entró y le dice, dame 5 versículos de bautismo en el nombre de Jesús. Y ese muchacho predicador ministro no pudo darle ni uno. Y en su testimonio, hablando informalmente, ella nos decía, ahí mismo lo dejé a un lado, dice, no necesito un supuesto ministro que no quiere asistir a un congreso de doctrina y que no sabe ni los versículos del bautismo en el nombre de Jesús. Y entonces, eso es lo que estamos enfrentando, aún dentro de nuestros llamados ministros, nuestros predicadores. No sé si es bueno o es malo. Cuando viajo normalmente casi nunca tengo la oportunidad de escuchar predicadores locales, casi nunca. Conozco pastores, son buenas gentes, nunca los he escuchado predicar. Entonces, si usted me pregunta cómo predica el pastor tal, no sé, pero me trató muy bien. Hasta me dio cafecito mientras yo hablaba, gloria a Dios. Pero por experiencias pasadas, ustedes saben que a veces utilizamos, los pastores, los predicadores, usamos un versículo como excusa para predicar lo que queremos predicar, ¿no? Leemos un versículo, nunca más lo tocamos, nos olvidamos del versículo y comenzamos a predicar lo que nosotros queremos, ¿okay? O lo espiritualizamos de tal manera que lo que dice no es lo que dice, sino lo que yo me imaginé que debería decir, ¿okay? Y necesitamos hacerlo mejor, porque Dios nos ha llamado a alimentar a las almas, y no puedo alimentarlas simplemente con algodón de dulce. Entonces a veces somos mejores porristas pentecostales que predicadores de la palabra, ¿no? Hacemos correr a la gente, saltar, brincar, remolinear y todo, y machácale y machácale, y machacaron al diablo, ¿okay? Y a veces, y usted póngase a pensar cuando salga de uno de esos tremendos cultos, de esas convenciones, y luego diga, ¿cuál fue el mensaje? No sé, pero me gocé y pisamos al diablo. Quiere decir, no hubo mensaje. Dios no habló. Simplemente que en nuestra subcultura nos gusta ese sentimiento de celebración. Somos pachangueros. Nosotros, no, sí, somos pachangueros. Entonces nos gusta ese sentimiento. Entonces cuando un predicador quiere que lo vuelvan a invitar a predicar, pues tiene que hacer eso para la gente, porque si no, no lo vuelven a invitar a predicar. Pero nuestra primera responsabilidad es para con Dios, no para con la multitud. Tengo que ser fiel al llamado que Dios ha puesto en mí y trazar bien la palabra de verdad, ¿no? Eso es lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer. Al mismo tiempo, no podemos depender, les decía, en una sola comida que nuestro pastor nos da. Tenemos que aprender a alimentarnos a nosotros mismos. Y la gran mayoría de pentecostales no saben alimentarse. No, yo no sé cuántos de ustedes, nosotros prácticamente le decimos a la gente, lea 4 capítulos de la Biblia cada día. No solo líderes, toda la iglesia.
porque así va a leer la Biblia completa en un año, menos de un año. Ahora, si le preguntara acá, no tiene que levantar la mano, ¿cuántos de aquí han leído la Biblia por lo menos una vez cada año desde que se convirtieron? Vamos a tener personas que están 20 años, que la leyeron tal vez una vez. Yo leí Levítico una sola vez, hermano, pero yo me gozo con los salmos. Y sí, pero toda la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Y entonces esa es parte de lo que nosotros necesitamos aprender a hacer. Cómo yo a leer la Biblia, cómo estudiarla, cómo alimentarme a mí mismo. Porque no puedo estar raquítico toda la semana y esperar que el pastor me va a engordar con un mensaje el domingo. Especialmente si es un mensaje de algodón de dulce. Voy a estar bien desnutrido, ¿ok? Ahora, yo sé que como predicador uno quiere darle lo que a la gente le gusta. Yo sé eso porque tengo hijos y a ellos les encanta la pizza y el chocolate. Pero si les doy pizza y chocolate cada día, los voy a matar. Y aunque a ellos les encanta y me amarían más si les doy eso, de vez en cuando tengo que darles una buena ensalada. Y no hay postre si no terminas la ensalada. Pero papi, te amo. Por eso quiero que comas la ensalada, porque es buena para ti, alimenta, te nutre, en tu mente necesita, te va a ayudar en las matemáticas, usted ya sabe cómo lo hacemos. ¿Se da cuenta? Pero es lo mismo con nuestra gente. Usted necesita entender la Biblia, necesita leer la Biblia, necesita estudiar la Biblia. Y el desafío de Jesús es que tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente. Pero somos, como parte de la sociedad, una sociedad de entretenimiento. ¿Okay? Algunos de nosotros nos pasamos el día escuchando alabanzas, pero no alabamos. Es simplemente algo que está ahí entreteniéndonos. ¿Cuántos de nosotros escuchamos prédicas? Por lo menos una al día. Diga aucho, diga amén, aleluya. Y batallamos. ¿Cuántos de nosotros escuchamos la Biblia? Ahora usted puede poner la Biblia en su celular y el celular le lee la Biblia a usted. O sea, no hay excusa de decir yo no puedo leer, ya me falta un poquito, mire mis lentes, qué sé yo, la letra está muy chiquita. Ok, hay mil maneras de nosotros alimentarnos y de alimentar a nuestros hijos. Más, usted puede reclutar al nieto y decirle, mi hijo, te voy a dar unos 10,000 pesitos si me lees todo el libro de Génesis. Usted se está beneficiando, el otro está, uy, yo sé leer, soy bien tremendo, y luego le da algo, pero usted y él están siendo alimentados con la palabra de Dios. Usted está poniendo algo en esa mente, en ese corazón, que después va a rendir fruto, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces tenemos que hacer esto. Okay. Eso del instituto bíblico, ok, déjenme dar 2 pasos atrás. Tenemos todavía unos dejos católicos, todos nosotros, le ofenda o no le ofenda. Ese dejo católico es de que el cura es el intermediario entre Dios y nosotros. El cura sabe Biblia, yo no, porque es responsabilidad del cura saber la Biblia, no mía. Si alguien necesita un estudio bíblico, el cura la va a ir a dar. Ahora cambia el nombre del cura por su pastor. El pastor tiene que saber la Biblia, el pastor tiene que saber cómo orar por los enfermos, el pastor debe saber cómo dar estudios bíblicos. Entonces, cuando el lechero del primo de la amiga necesita un estudio bíblico, llamamos al pastor. El pastor puede ir a darle un estudio bíblico al lechero del primo de la amiga, ¿no? Cuando nosotros deberíamos poder hacer eso. Cuando usted lee el libro de los Hechos, cuando los apóstoles y los discípulos son dispersados, todos ellos van predicando la palabra por todo lado, todos ellos. No era tarea solamente de los apóstoles. Tenemos unos diáconos que se escogen ahí en Hechos capítulo 6, que esencialmente eran los que servían a la mesa, ponían la mesa, servían la sopa, recogían la mesa, lavaban los trastes y todo lo demás que se debería hacer. ¿Okay? Yo sé que ahora los diáconos son otra cosa. Es que yo no puedo hacer eso porque yo soy diácono.
Pero ese tiempo esa es la tarea de esos diáconos, ¿no? Y terminan de botar la basura y luego se va uno de ellos para Samaria y comienza a compartir la palabra de Dios y hay avivamiento. No lo mandaron a predicar, no le dijeron tienes que evangelizar. No, pues ya terminé mi tarea en la iglesia, ya barrí, ya limpié, ya me voy a ir a predicar, no tengo más que hacer, ¿no? Y hay avivamiento. Entonces tenemos que dejar ese pensamiento de que yo no puedo tener esa relación personal con Dios o yo no puedo tener ese conocimiento personal de la palabra de Dios, porque eso solamente los ministros lo tienen. Entonces siempre es eso de que, hermano, usted es ministro, usted debería saber la palabra. Usted es creyente, usted debería saber la palabra, ¿no? Todos deberíamos saber la palabra. Todos deberíamos poder explicar el plan de salvación con la Biblia en mano. Déjeme repetirlo, todos y cada uno de nosotros deberíamos poder explicar el plan de salvación con Biblia en mano. Y eso implica más que simplemente mostrarle Hechos 2:38. Estoy hablando de explicar el proceso de salvación, explicar por qué necesitamos salvación, explicar el hecho de que toda persona está perdida, separada de Dios, bajo el juicio de Dios y va a ir a un infierno eterno a no ser que cambie su trayectoria. Y Dios ha provisto un cambio de trayectoria a través de la cruz y del sacrificio de Jesucristo. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos hacer eso? Diga amén o diga Chihuahua. Entonces, ahora vamos más allá de eso, porque es una cosa saber un poco de la palabra, es otra cosa verdaderamente saber que mi desarrollo mental, mi desarrollo intelectual es parte del requerimiento que Dios ha puesto para la iglesia del Nuevo Testamento de responder a la revelación de Dios a nosotros. Porque eso es precisamente lo que Marcos 12 nos está enseñando. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Eso es fácil. Deme un corito de esos lentos y lo amo de todo mi corazón. Con toda tu alma. Sí, mi alma está invertida en ese amor. Con todas tus fuerzas. Mire cómo remolineo, ¿no? Y con toda tu mente. Hace años estuvimos con mi esposa, tratamos de ir cada año a una conferencia ministerial allá en Estados Unidos que se hace en Alexandria, Luisiana, la iglesia del hermano Mangen. Es una iglesia de 3,000 personas, pero de martes a jueves está llena de 3,000 pastores, misioneros, ministros, evangelistas y líderes. Y vamos a esa conferencia, se llama Por causa de los tiempos, Because of the Times. Y en una ocasión abrieron su departamento de música, nos iban a mostrar cómo ellos hacen su departamento de música. Nosotros, wow, vamos a meternos ahí, hay que aprender. Nos enseñaron desde cómo es que cada músico es responsable por sus instrumentos y el lugar donde están sus instrumentos tiene que estar todo limpio, bien limpiecito, no puede haber polvo en los tambores, qué sé yo, ¿okay? Hasta la manera en cómo las cantantes después de terminar de cantar tienen que envolver de una manera específica el cable y no simplemente dejar todo por todo lado y gracias, yo ya serví, ya me fui. Hasta el hecho de que tienen la manera en cómo practican, a qué hora llegan en la mañana y qué sé yo. En nuestra iglesia, por ejemplo, tenemos el culto a las 9 de la mañana, 9, 10, 11, sí, 9 de la mañana. Los músicos llegan a las 7, 2 horas antes, porque ahí se aseguran que todo está bien, el sonidista llega y qué sé yo, practican hasta máximo 8:30, porque 8:30 tenemos una reunión con todos los que van a participar en el culto ese día, y todos saben exactamente qué es lo que va a suceder. Entonces media hora antes ya estamos, ponen una cuenta regresiva 1 minuto antes de que comience el culto. Entonces cuando ya está a punto de comenzar, ya los músicos ya están, los cantantes ya están, siempre comenzamos en punto, haya gente o no haya gente, ¿okay? Porque esta es la realidad. Si esperamos a la gente, se acostumbran a que los esperemos y después siempre comenzamos tarde.
Siempre comenzamos puntual. Entonces nos hablaban de todo eso y también nos dieron un cuestionario que ellos dan a todos los que quieren ser parte de los músicos o cantantes. La pregunta que me llamó la atención es, ¿qué libro está leyendo ahora? Aparte de cuando recibió el Espíritu Santo, hablando en lenguas, cuando fue bautizado, denos su experiencia, en qué ministerios ha servido antes, qué sé yo, todo eso es perfecto. Pero esa pregunta, ¿qué libro está usted leyendo hoy? Y mi primer pensamiento es, ¿qué tiene que ver eso con cantar? ¿Qué tiene que ver eso con tocar guitarra? Y me di cuenta, esta iglesia está invertida en el sentido de, están haciendo una inversión en la gente que están poniendo en diferentes roles dentro de la congregación. Y uno de los requerimientos para alguien servir a Dios con efectividad, aparte de, pues si vas a tocar la guitarra, tócala bien, tienes que saber todas las notas, es el hecho de que tienen que ir entrenando su mente también, tienen que ir desarrollándose, mejorándose como personas en todas las áreas de su vida. A veces tenemos como los caballitos, ¿no? Esos, en inglés le dicen blinders, no sé cómo le dicen en español, que solamente miran hacia adelante, ¿no? Entonces mi ministerio y no me importa nadie más. Y entonces practican la guitarra y la guitarra y la guitarra, duermen con la guitarra, la sacan a citas amorosas a la guitarra, pero nunca leen un libro, no conocen Biblia, no saben versículos de memoria, y por eso es que tenemos después tanto lío con músicos. Qué pena, es el ejemplo, pero puede ser cualquier persona, puede ser líder de jóvenes o escuela dominical, lo que sea. Entonces, si les fuera a preguntar a ustedes, a toditos ustedes, ¿qué libro estás leyendo ahora mismo? Yo sé que todos pondrían la Biblia, ¿no? Aunque no la leyeron en el último mes, pero es que eso es... Okay. Pero ese es el llamado de Dios, eso implica con toda nuestra mente. Okay. Puede ser un libro de superación personal, espero que sea cristiano, pero aún en el departamento donde nosotros servimos, siempre hay algo que podemos mejorar. Tendemos a aprender a hacer las cosas de una manera específica y las hacemos así el resto de nuestra vida. Nunca las mejoramos. Pero siempre hay campo para mejoras, si simplemente abrimos los ojos. Entonces, si yo voy a ser líder de jóvenes, voy a conseguirme unos 5 o 6 libros de cómo ser líder de jóvenes y leerlos todos y subrayarlos y hacer mis propias notas, decir esto no sirve, estos no son del nombre, pero esto sí puede servir con los del nombre, ¿se da cuenta? Entonces aprendemos de todos y ponemos siempre nuestro filtro apostólico y comenzamos a mejorar, comenzamos a entender a la población a la que servimos. Si yo trabajo con jóvenes, tengo que tener una idea de lo que están ellos enfrentando allá en el mundo, tengo que saber qué les están enseñando en las escuelas, cómo está la relación de cada uno de ellos con sus papás, cuál es su situación familiar, ¿se da cuenta? Entonces no es simplemente, oh, pues tú vas a guiar el culto, tú vas a tocar pandero y yo voy a predicar. O sea, tiene que haber una inversión completa en eso que estoy tratando de hacer, ¿se da cuenta? Entonces, parte de lo que a uno de mis maestros me enseñó, y lo aprendí también, que ni sé ni cuál maestro me enseñó esto. Y eso es éxito para el maestro, le cuento, ahorita le explico por qué. El hecho de que yo tengo que leer de vez en cuando un libro que está por encima de lo que yo puedo captar, o sea, un libro que me desafíe, que sea difícil de entender, porque así crece mi mente, ¿no? ¿De qué manera crecen los músculos? Pues haciendo ejercicios, hermano, agarre la pesa o salga a correr, maneje bicicleta, qué sé yo. ¿Cómo ejercita usted su mente? Tiene que haber una manera de ejercitar esa mente. Parte de ejercitar esa mente es leer algo que está por encima de usted, de tal manera que un año después usted vuelva a ese libro y comience a leer una página y diga, wow, ya entiendo todo esto, he mejorado, ¿se da cuenta? Y tal vez vamos a hablar un poquito más de eso en la prédica, pero a veces nos quedamos donde Dios nos encontró cuando nos convertimos, ¿no? Pues yo cursé solo hasta el 4º básico, hermano, y ahí, ¿y cuándo fue eso, hermana? 15 años atrás, hermano.
Y desde esos 15 no subió siquiera al quinto grado. No, pues hermano, ¿dónde? ¿Cómo? ¿No? ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que desafiarnos a nosotros mismos y decir, yo soy creado a imagen de Dios y yo puedo mejorar. Si no tuve la oportunidad de hacerlo de esa manera, puedo hacerlo de otra. Mi gran ejemplo en eso siempre ha sido mi madre. Y ella sí llegó solamente hasta el cuarto básico, le decimos allá en Bolivia, cuarto grado, porque mi abuelo, ellas vivían en una finca. El abuelo, cuando las encontraba haciendo tareas de la escuela, les golpeaba. Salgan de acá, vayan ahí, vayan a cosechar algo, vayan a plantar algo, que están perdiendo el tiempo ahí con cuadernos y libros. Eso no sirve de nada. Entonces cuando llegaron al cuarto ya las quitaron de escuela, pero mi mamá no se quedó ahí. Cuando ya fue mayor y salió ya del hogar de su papá, ella dijo, yo quiero hacer algo más, y se puso a estudiar secretariado bilingüe. Bilingüe, imagínese la bolivianita esa. Cuando ella contaba que pues nunca había llevado inglés en la escuela, y la mayoría de la gente que estaba ahí habían salido de la secundaria y estaban estudiando secretariado, y cuando le decían que lea algo de su libro de inglés, pues ella no sabía, ¿no? Es como que what time is it, ¿no? Y las otras, what time is it, está ignorante, que no sé qué. Y se les reían las compañeras. Usted sabe que las compañeras son bien buenas gentes, ¿no? Entonces lo que ella decía es, pero a mí no me van a ganar. False, y le hubiera sido decir, no, es que como yo no cursé sino hasta el cuarto grado, entonces ya no puedo, entonces voy a abandonar este sueño, no fue para mí. Pero a ella le entró coraje y dijo, ¿cómo que no? Yo sí puedo. Y ella se puso a estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. Y ella cuenta que al final ya de toda esa travesía, las amigas le iban a preguntar, ¿y cómo se dice eso en inglés? A ver, ¿cómo se dice tal cosa en inglés? Entonces ella es la que ahora les enseñaba a ellas, ¿no? Y me acuerdo creciendo teníamos el título de ella de secretariado bilingüe ahí en nuestra pared. No lo ejerció, porque después me tuvo a mí, pues usted sabe, tenía que cuidarme y darme toda la atención y quién sabe qué. Y le agradezco por eso. No lo ejerció, pero siempre una mujer muy trabajadora, entradora, qué sé yo. Ella fue la que se lanzó para emigrar a Canadá, ahí sin saber a nada, no conocer a nadie ni saber dónde estaba yendo, pero lo hizo y fue exitosa en eso, me dio la ciudadanía canadiense. Entonces con esa experiencia yo digo, ¿cómo puedo dejar de estudiar? ¿Se da cuenta? Entonces por eso sigo y sigo y sigo y sigo y sigo. Aparte de ser llamado de Dios, es el desafío de Jesús que este último año lo he tenido presente, ese versículo. ¿Por qué Jesús añade algo? ¿Por qué añade con toda tu mente? Y yo lo recibí como que ese es un llamado al pentecostal, es un llamado a nuestro pueblo de decir, podemos hacerlo mejor. ¿Okay? Y creo que parte de esto es que tenemos que pensar en el futuro de nuestro movimiento. La iglesia donde yo me convertí fue una iglesia pobre, muy humilde, y usted entiende, la mayoría de nuestras iglesias en Bolivia en ese tiempo por lo menos eran así. Pero ahora nuestros hijos están yendo a la universidad, nuestros hijos están sacando títulos de abogacía y medicina y qué sé yo. Algunos de ellos no se van a sentir cómodos en la iglesia donde yo me convertí, por ejemplo, porque todo se hacía de otra manera distinta, los mensajes no eran a ese nivel, qué sé yo. Entonces tenemos toda una generación levantándose de nuestros rangos que tal vez no se van a sentir cómodos dentro de nuestras iglesias humildes, porque están acostumbrados a que todo se haga con excelencia, como les enseñan en la universidad, que el boletín de la iglesia no puede tener cosas mal deletreadas, ¿no? Y si viene un amigo de ellos a visitar y le dan uno de esos boletines, no, esta iglesia no sabe ni escribir, me van a decir cómo llegar al cielo. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que invertir en crear pastores de esta generación que puedan pastorear a médicos, abogados y qué sé yo, arquitectos y todo lo demás, y hombres de negocios, dueños de compañías, porque eso es a la gente que no estamos alcanzando, porque no hemos invertido en la vida de la mente. Entonces estos son fanáticos y locos.
Pero imagínense que llegan a un culto pentecostal, sientan la presencia de Dios, porque eso es imposible que no lo sientan. Pero cuando luego se para el pastor a predicar, les habla a ese nivel. Ese es el paquete completo. A eso Jesús se refería cuando decía: tienen que adorarme en espíritu y en verdad. No solo en verdad. Hay gente, y usted sabe, hay denominaciones que pura Biblia y nada de espíritu. He estado en esas instituciones. ¿Okay? Estudié en Houston por un tiempo en la Southwestern Baptist Theological Seminary, seminario teológico del Medio Oriente, ¿cómo era? Southwestern, del sudoeste. Y tenían cultos una vez a la semana y cantaban los mismos cánticos que cantamos en nuestra iglesia, pero se paraban y con la mano en el bolsillo, cantando, algunos con chicle. Y arrepiéntase usted también de eso. Y yo el único loco levantando manos. O sea, estoy en medio de bautistas, pero perdóneme, Dios y yo voy a adorar a Dios, ¿se da cuenta? Entonces yo con mis manos levantadas y cantando un poquito más duro que ellos, y qué sé yo. Tienen palabra, estudian la palabra, no hay nada de espíritu. Y el error de nosotros es puro espíritu y nada de palabra. ¿No? Porque pues Dios me va a revelar lo que tengo que decir, no tengo que leer su palabra. Entonces dice uno, entonces ¿para qué todo el trabajo de preservar la palabra, transmitir la palabra, traducir la palabra, imprimir la palabra para que usted no la lea, pedazo de... ¿Se da cuenta? Entonces lo que necesitamos hacer, le voy a ser muy honesto, las iglesias no tienen, no recibimos suficiente entrenamiento en simplemente los cultos. Tenemos un culto de media semana, a veces es de estudio bíblico, pero normalmente es una prédica más. Ojalá fuera estudio bíblico. Llamamos a nuestro culto de domingo en la mañana escuela dominical. La única verdad es una verdad a medias, ¿no? O una mentira a medias. Es dominical, pero no es escuela. Okay. Tenemos que reformar nuestras escuelas dominicales, donde es más, bueno, les vamos a traer a los niños acá para que no molesten en el culto. Y niños que en la escuela están aprendiendo suma, resta, multiplicación, división, geografía, están aprendiendo, qué sé yo, literatura y todo lo demás. Y en la escuela dominical pensamos, no sé si darles un versículo de memoria, no creo que lo puedan memorizar. ¿Se da cuenta? Entonces no tenemos la confianza en ellos que el mundo tiene en su sistema educativo. Entonces se convierte más en una guardería que en un lugar de entrenamiento. Pero imagínense que la escuela dominical fuera una escuela dominical, no solo para los niños, para los jóvenes, para los adultos, donde realmente lleguemos con cuaderno de notas listos para aprender. Necesitamos esa reforma. Entonces nuestra escuela dominical, nuestro culto evangelístico en la noche, que es más un culto celebratorio, seamos honestos, no queremos que vengan visitantes porque queremos reventarla. ¿Okay? Ese culto de la noche tiene que estar poderoso y tenemos que, ¿no? Entonces si viene un visitante, tenemos que bajarle un poquito, que no se asusten mucho. No es suficiente, hermanos. Tenemos que ver nuestra propia necesidad espiritual. Véase usted, imagínese usted a usted mismo, a usted misma, espiritualmente hablando, en su conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué tan gordito está? ¿O qué tan delgadito está? No, y seamos honestos en nuestra evaluación. Soy piel y huesos, ¿no? Estoy a punto de morir, o no, estoy más o menos, no me veo tan mal, ¿no? Entonces, siendo esa nuestra realidad espiritual, necesitamos tener un instituto bíblico en cada iglesia. Y tenemos que quitarnos de nuestra mente el instituto bíblico es para entrenar ministros, porque otra vez ese es el dejo católico romano. En el Nuevo Testamento todos somos ministros. Cuando usted ve Efesios capítulo 4 verso 11, que dice que Dios ha dado a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tiene que leer el siguiente versículo. Es para el entrenamiento de la iglesia. Estos 5 están para capacitar a la iglesia
para que la iglesia realice la obra del ministerio. Léalo si no me cree. Entonces, ¿quién es ministros ahí? La iglesia es ministros ahí. Somos real sacerdocio, nación, real sacerdocio. ¿Quién? Todos. Entonces eso de que no, el sacerdote es el escogido, el ungido, qué sé yo, tenemos que quitarlo de nuestra mente y decir, yo soy sacerdote, estoy preparándome como que lo soy, ¿no? Soy ministro, estoy obedeciendo a Dios en mi preparación ministerial. Cuando un alma está clamando por un estudio bíblico, ¿puedo yo agarrar mi Biblia y decirle, ven, hablemos, compartamos un poco de la palabra de Dios? Entonces, cada uno de ustedes, si tienen la posibilidad, por favor, entre a ese instituto bíblico. Y lo que cobran acá es ridículo, ¿ok? Ni siquiera para tener las luces prendidas. Entonces necesitamos, hermano, mi desafío para usted hoy es de que podamos todos hacer caso de ese requerimiento que Cristo nos añade a nosotros, de que adoremos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra mente. De aquí a un año tenemos que poder nosotros evaluarnos a nosotros mismos, y deberíamos hacerlo cada año, de decir, ok, estamos en septiembre, un año atrás en septiembre yo sabía ¿cuánto más sé este año? ¿Cuánto más de la Biblia he aprendido? ¿Cuántos versículos más he puesto en el tesoro de mi corazón? ¿Cuánto más he crecido espiritualmente? ¿Cuánto más mi devoción a Dios ha crecido en todo este año? Cada uno de nosotros tiene que hacer eso en nuestra vida personal, pero sobre todo en nuestra vida espiritual. Porque si este es el problema, creo que tenemos nosotros, especialmente los que somos un poquito más antiguitos en la fe. Cuando surge cualquier situación y estamos en desacuerdo, pensamos, esto no saben, yo llevo en la iglesia 15 años ya, yo ya conozco, ¿no? Ya tengo más experiencia. Pero nuestro conocimiento bíblico no ha crecido en la medida de nuestra membresía en la iglesia. Y algunos de nosotros, en vez de avanzar del primer grado al segundo grado, al tercer grado, al cuarto grado, en nuestro conocimiento de la palabra de Dios, hemos repetido el primer grado 15 veces. Seamos honestos. Todavía sé los mismos 3 versículos que aprendí el primer año de mi conversión. Y no he añadido ni siquiera uno más. Y tenemos que desafiarnos y decir, eso no puede ser así. Y entiendo la excusa de que no, es que yo no puedo memorizar. Todos podemos memorizar de una o de otra manera. Si tiene que echarle una cancioncita al versículo que está tratando de memorizar, pues cántela y va a ver qué tan rápido se la memoriza. Todos nosotros sabemos más de lo que pensamos que sabemos. ¿No le ha pasado a usted que de vez en cuando el grupo de música canta un himno bien antiguo que no se cantó en como 3 años y de repente usted se acuerda toda la letra y está cantando con ella? Mi pregunta es, ¿cuándo usted se sentó a memorizar esa letra? En la cruz, do primero vi la luz. En la cruz, do primero vi la luz. En la cruz, No, usted no memorizó eso. De repente comienzan y, oh sí, en la cruz, do primero vi la luz. Esto está bueno. Usted no se dio cuenta que sabía eso de memoria. Todos memorizamos sin querer todo el tiempo. Imagínese si quisiéramos memorizar. Entonces sí podemos. ¿Ok? Parte de la manera en que me está ayudando a mí ahora es mi hija, porque en la escuela donde asiste le dan versículos que tiene que memorizar. Entonces yo memorizo con ella. Ella memoriza más rápido que yo, se lo confieso. Tiene 8 años, pero ahí estoy yo. Entonces me ayuda a mí, me desafía a mí a seguir aprendiendo versículos y yo puedo ayudarla a ella a hacer lo mismo. Entonces en su hogar usted puede hacer eso, ¿no? Compita con el esposo, con la esposa, a ver quién puede memorizar más versículos, o con la familia, ok, vamos a memorizar este versículo, ¿no? Ahorita estamos entrenando a mi niño 2 años y medio, ¿no? Un Señor, una fe, un bautismo, Efesios 4:5, y poco a poco él lo va aprendiendo.
¿no? Al principio tenía que repetir cada una de las palabras, ¿no? Un Señor, un Señor, una fe, un bautismo, ¿no? Efesios 4, 5, 4, 5. Okay. Y de repente 3 días después llegamos Efesios y él dice 4, 5. Ya no repite Efesios, simplemente nos dice cómo termina el versículo. Entonces le damos un par de semanas más, él va a poder decirlo todo de memoria. Como lo pronuncie, pero lo va a decir. Hermano, sí se puede, sí se puede. Lo otro que quería compartir, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Quién tiene el reloj? No veo ninguna hora por acá. Cuando me convertí en Bolivia, no teníamos instituto bíblico. Entonces, la gran mayoría de lo que yo aprendí fue visitando una librería cristiana. No teníamos libros del nombre. Entonces, parte de la carga que tengo yo y por los que tenemos libros allá afuera es porque no tenemos suficiente en literatura del nombre de Jesús. Entonces, todo lo que yo leía tenía que filtrarlo constantemente. Pero aunque no teníamos instituto bíblico, sí hubo la posibilidad de yo aprender. De la iglesia, mis líderes, agarraba lo esencial. Ok, Dios es uno. Ok, entonces cualquier cosa que diga lo contrario, tengo que desecharla. Y leer libros y libros y libros y libros y libros. Entonces la gran mayoría de mi entrenamiento fue por mí mismo, ¿no? Me hacía un horario, de tal hora a tal hora iba a orar, de tal hora a tal hora leía la Biblia, de tal hora a tal hora estudiaba, ¿no? la Biblia. Entonces ya con más detalle me compré un libro del Pentateuco, un comentario. Entonces leía la Biblia, trataba de leerla de corrido obviamente, y luego estaba estudiando Génesis. Y todavía tengo la Biblia donde hice mis notas, ¿no? Cosas que estaba aprendiendo. Era joven y tenía una vista de águila. Hoy en día estoy tratando de leer qué cosa puse aquí. Esto estaba tan bueno, pero está la letra tan chiquita que no la puedo ver. Eso para decirle que aun cuando no hay aparentemente dónde estudiar, uno todavía puede aprender. Entonces la mayor parte de lo que yo aprendí lo hice por mí mismo. En lo que ya entré al instituto bíblico, aun cuando yo entré al instituto bíblico, la gente me decía, ¿para qué vas a ir? Si ya eres predicador, ya tienes licencia de ministro, ya has enseñado a otros, o sea, ¿qué cosa vas a aprender? ¿Okay? Y una de las mejores cosas que aprendí en el instituto bíblico fue visitar el cuarto de oración. Eso cambió mi vida. Pero al mismo tiempo usted puede aprender de todos. Y yo aprendí muchísimo ese tiempo de mis maestros. Cuando uno piensa ya sé, es cuando realmente no sabe que no sabe. ¿Okay? Esa es la realidad. Y después yendo a la primera maestría, ya aprendiendo uno a uno de gente del nombre, y eso fue perfecto. Y después mi segundo máster fue lenguas bíblicas. Entonces de ahí para hasta hoy que estoy en mi comenzando mi tercer año de lo que llaman el PhD, el doctorado. Es un programa de 7 años, ore por mí. Es largo, pero lo que estoy aprendiendo son herramientas. No me están enseñando mi doctrina yo la sé. Me están dando herramientas para poder estudiar de mejor manera. En todo lo que he estudiado ya en el mundo trinitario, le decía, mi primer máster es de Urshan Graduate School, es una escuela superior, una universidad superior que es de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Ahí el presidente en ese tiempo era el hermano David Bernard, le dicen David Bernard en el mundo hispano, y él ha sido amigo, mentor mío a través de muchos años. Pero después nos movimos para California, donde está el Seminario Teológico Fuller, que es un seminario evangélico conocido a nivel mundial, bastante liberal. Y ellos piensan que están al medio del liberalismo. No son ni muy conservadores según ellos, ni muy liberales para nosotros. Ellos están a la izquierda, bien lejos allá, ¿no? Entonces, pero ahí me pude sentar con pastores trinitarios. Inclusive vi por ahí un sacerdote, ¿no?, yendo a una de las clases, ahí vestido con sotana y todo. Y me encontré con un hermano, y allá siempre decimos paz de Cristo, ¿no? Y eso distingue a los del nombre allá, porque todos dicen Dios te bendiga.
Entonces cuando usted agarra a alguien y le dice paz de Cristo, lo miran, ¿no? Raro. Y muchos de ellos ya saben, este es unicitario, este es del nombre. Entonces yo llegaba y paz de Cristo a todos, ¿no? Y hay un hermano, conocí a un hermano ahí que había sido de una iglesia apostólica, y me decía, hermano, sí, usted es del nombre, ¿verdad? Claro, hermano, le digo. Me dice, tenemos varios acá, dice, pero ninguno dice paz de Cristo, dice, tienen miedo. Dice que no quiere que nadie los identifique como del nombre. Le dice, hermano, ¿de qué tenemos que temer? Le dije yo, ¿no? Tenemos el nombre, o sea. Y a veces pensamos, y eso es lo siguiente, ¿no? Que el mundo entero nos considera chihuahuas, y tienen razón en gran medida, ¿okay? Nuestro conocimiento bíblico no está a la par que debería estar. Pero le voy a decir esto, nuestra doctrina sí. Nuestra doctrina es sólida, es inmovible. He estado en esas discusiones ahí con pastores, con profesores que saben más de los idiomas de lo que yo voy a saber. Pero en una de esas, me acuerdo, estábamos estudiando hebreo y ahí en Génesis viene un pastor y le pregunta al profesor, le dice, hermano, eso de Elohim, ¿no? Es la palabra en hebreo para Dios, que cuando la traduce literalmente es dioses, pero es un plural de majestad. Le dice, ahí está la Trinidad, ¿no, profe? Le dice. Y el profesor, que era trinitario, dice, no, hermano, ese es un error muy común. Dice, pero Elohim no habla de Trinidad, es simplemente una manera semítica de exaltar a Dios, ¿no? Está hablando en una manera superlativa de los muchos atributos que Dios tiene. Y sin que yo le diga nada, el profesor continúa y dice, y es lo mismo en Génesis 1:26, porque hay gente que dice que ahí la Trinidad está hablando cuando Dios dijo, hagamos al hombre. Dice, eso es mentira, dice, eso es raro, esta gente no sabe lo que está hablando. Dice, en todas las lenguas semíticas, lenguas, el hebreo, el arameo, el cananeo, el qué sé yo, aún el árabe, él dice, en las lenguas semíticas Dios con frecuencia habla en plural, porque ese es el plural de majestad, como de la realeza, dice, pero eso no tiene nada que ver con la Trinidad. Dice, es un error muy común. Y claro, el otro está bien desinflado y yo estoy, predícalo, profe, denle, aleluya, gloria a Dios, ¿no? Entonces esa fue mi experiencia ahí. Me acuerdo, vino un capellán, ahí estaba entrenando ahí junto conmigo, compartíamos el mismo apellido, así que pues ya nos hacimos, ¿no?, casi amigos hasta ese entonces, hasta que una vez después de un descanso entra y como medio enojado, ¿no? Dice que tú crees que el bautismo salva. El bautismo no salva, lo que salva es la fe. El agua no puede limpiar pecados, o sea, ¿cómo es eso? Entonces ahí entró el profesor, le digo, vamos a conversar, no te preocupes, yo te explico. Y no sé si fue ese día o al siguiente que fuimos a comer juntos, ¿no? Y estábamos comiendo y le dije, ¿quieres hablar eso del bautismo? Te puedo explicar por qué. No, es que eso el bautismo no salva. ¿Cómo va a salvar el agua? ¿Acaso no salva? El que salva es Cristo, Él murió por nosotros. Entonces yo comencé, tienes razón, le dije, el agua nunca puede limpiar pecados, el agua no salva, el agua no regenera, le dije, pero el bautismo tiene el poder para lavar pecados por la siguiente razón. Y comencé a hablarle acerca del nombre que es invocado, la sangre que es aplicada al alma y qué sé yo, y fui a través de los versículos y todo. Y al final de eso me dice, ok, no, pues tienes razón. Y lo disfruté. Normalmente cuando uno habla con alguien trinitario y está poniéndose a nosotros, siempre va a tener esa duda que tal vez no sé lo suficiente, y tal vez mi pastor sabe un versículo que no sé yo, y entonces le puedo refutar a este unicitario. Pero este capellán conocía la Biblia, está estudiando teología, entonces él sabía que no había más versículos a dónde escapar. Entonces cuando yo estuve hablando con él, él se dio cuenta que yo lo que él estaba diciendo, gracias hermana, lo que él estaba diciendo tenía razón. Entonces me encanta hablar con gente que sabe la Biblia, ¿no? Por eso prefiero hablar con pastores a que con miembros, porque yo sé que ellos saben que no hay dónde escapar, que nuestra doctrina está ahí. Y eso es parte de lo que yo aprendí estando en ese medio ambiente. Ahorita estoy en una universidad que es secular,
conocida como, ¿alguien ha escuchado de la Universidad de Oxford en Inglaterra? Claremont Graduate University, que es donde yo estoy, es el Oxford de Norteamérica, porque es un consorcio de varios colegios y universidades y uno puede estudiar con cualquiera de ellos, y son muy, muy respetados. Pero en mis clases, en una ocasión tuve un ateo, un obispo mormón, una profesora de la Universidad de Brigham Young mormona, 2 rabinos judíos. Entonces usted ya está viendo, me divierto mucho, ¿ok? Porque ellos no saben quiénes son los pentecostales apostólicos. Entonces cuando surge cualquier cosa, yo, ¿puedo contribuir algo? Sí. Los pentecostales apostólicos, dice, y comienzo a compartir como que, ¿no? Y ellos se los están notando. ¿Los pentecostales qué? Ay, y están tomando notas, ¿no? Incluyendo la maestra que nos estaba enseñando, tomando notas. Entonces es interesante. Pero una de las cosas que quiero decirle, que se quede con usted, especialmente nuestros hermanos jóvenes, nuestros ministros, no tenemos nada que temer del estudio profundo de la Biblia. A veces pensamos, no, es que ¿qué tal si entramos a estudiar ahí bien profundo como esos grandes como John MacArthur y quién sabe quiénes más ustedes admiran? No, John MacArthur al nivel académico está aquí abajo, es pastor, ¿ok? A ese nivel de academia tenemos lo que llamamos, tengo que cuidarme del tiempo, ok, tengo 2 minutos. Tenemos eruditos, okay. Le voy a explicar de esta manera. Instituto Bíblico, tratamos la mayor parte de los temas que son necesarios para el ministerio, cómo leer la Biblia, cómo estudiarla, cómo orar, cómo cuidarnos, qué sé yo, cómo evangelizar, todo eso. Usted va al siguiente nivel, que sería la licenciatura, ya comienza a entrar un poquito más en teología. Al nivel de máster es un poquito más teológico, dependiendo si usted escogió teología o educación cristiana o a veces hasta música. Entonces uno se enfoca más en una área específica, ¿ok? Entonces, la manera en que yo me lo imagino es cuando usted está en un lago y usted ve ahí al fondo como que, wow, está el grande, pero como que el lago llega hasta ahí nomás, ¿verdad? Y cuando comienza a remar y a salir más hacia afuera, como que se va abriendo más y más y más. Y se da cuenta, wow, yo pensé que ya iba a llegar y no estoy llegando. Y sigue remando y se abre muchísimo más. Y se da cuenta, hay más agua de la que pensé en toda mi vida. Es así el conocimiento que tenemos nosotros de Dios. Podemos estudiar a Dios en 10 vidas enteras y continuamente se está abriendo más y más y más y más. Entonces esa ha sido mi experiencia, que cuanto más estudio me doy cuenta hay mucho más para aprender, mucho más para estudiar. Y les soy honesto, es sabroso, es delicioso, porque uno comienza a conocer a Dios más personalmente. Conozco detalles de cositas que le gustan, cositas que no le gustan, lo veo a colores, ¿se da cuenta? Y entonces usted sigue avanzando, y aunque el conocimiento disponible es mucho más elevado, cuanto más estudia usted, más se enfoca en algo, ¿okay? Por ejemplo, mi enfoque ahorita en mi doctorado es el mesianismo del segundo templo dentro del judaísmo. Entonces todo lo que tiene que ver con la expectación mesiánica que tenían los judíos que vivían alrededor del primer siglo, a ambos lados, ¿se da cuenta? Y tengo que todavía hacerlo más pequeñito para ser completa máster o doctor en un área específica. Uno de mis profesores estudió todo su doctorado en 4 versículos de Primera de Juan capítulo 1. Los años que le llevó a estudiar, él es el mero de esos 4 versículos, imagínese. Entonces eso es lo que pasa con los académicos. Le decía, hay por ejemplo un erudito en bautismo. Bautismo es su tema, le ha entregado su vida a estudiar el tema del bautismo. Hay unos diccionarios que son 5 volúmenes así, miles de páginas, tal vez como 5,000 páginas. Y esto viene de la Universidad de Yale, es conocido como el diccionario Yale Anchor. Y a este erudito le pidieron que escriba el artículo sobre el bautismo. Cuando yo voy a ese diccionario, este es el mero de bautismo, nadie le puede discutir a él, ¿ok? Es el mero, ¿ok? Es el presidente
del tema del bautismo. Cuando leo su artículo de bautismo, suena unicitario de principio a fin. Agarra Mateo 28:19 y lo desglosa como nosotros lo haríamos. Va por Hechos 2:38, 8:16, 10:48, 19:5, 22:16. Y él encuentra, le voy a ser honesto, él encuentra más versículos que enseñan el bautismo en el nombre de Jesús de los que yo sabía. Porque él agarra Gálatas capítulo 3, versos 26 y 27, los que están bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos, y encuentra ahí que eso de bautizados y la frase en griego, en Cristos, dice, esto es una abreviación de la frase en el nombre de Jesucristo. Y él agarra y tiene pruebas a ese nivel teológico. Entonces yo digo, ay, uno más para mí, tengo que memorizar un versículo más. Efesios capítulo 5, que hablamos un poquito ayer, de cómo es que nuestros pecados son lavados por la palabra. Él hace una exégesis profunda de eso y demuestra que la palabra que lava pecados es la invocación del nombre de Jesús. Entonces, eso es al nivel académico. Un día John MacArthur tiene que leer eso para aprender que el bautismo es en el nombre de Jesús. El problema es que tarda años, lo que los académicos ya han imprimido, tarda años en llegar a los pastores trinitarios y muchos más años para llegar a la gente. Entonces, ahorita los eruditos, los académicos, están apoyándonos en toda nuestra doctrina, le cuento. Hay algunos que están saliendo de Inglaterra que son cristólogos, estudian Cristo, les importa solo Cristo. ¿Qué tal la salvación? No, porque es la salvación, no me importa, Cristo, ¿ok? Y entonces lo que están haciendo ahora, en los últimos 20 años han hecho esto, han dicho, ¿qué tal si nosotros vamos al Nuevo Testamento y estudiamos la persona de Cristo en relación a la deidad? Pero vamos a dejar de lado los concilios, vamos a dejar de lado la doctrina histórica de la iglesia cristiana y vamos a ponernos lentes judíos. ¿Qué si fuéramos judíos? ¿Cómo interpretaríamos lo que Pablo dice con relación a Jesús siendo Dios? Y la conclusión de ellos es, Pablo nunca dijo que Jesús era una segunda persona. Ese lenguaje no está ni escrito ni en la mente de Pablo. Para Pablo, Jesús es Yahvé mismo. Y tenemos que esperar años a que eso baje a los pastores trinitarios y baje a la gente trinitaria. Entonces, lo que yo he encontrado a través de toda esta exploración, y algunos estaban, hermano, no estudies tanto por ahí, te convencen los trinitarios. Y yo digo, yo soy más peligroso unicitario ahora que cuando comencé. O sea, no te metas conmigo. Entonces no hay nada que temer. Tenemos que sigamos estudiando. Necesitamos, esta es la realidad. En Colombia necesitamos una universidad bíblica. Un día, donde la gente pueda venir y sí puedan estudiar biología, matemáticas y todo eso, pero también tengan un departamento de teología bien poderoso. Donde vengan los amigos trinitarios a estudiar y después puedan salir bautizados en el nombre de Jesús. Estamos todavía, perdone la expresión, estamos todavía en pañales. Pero esta tiene que ser la generación que tome esas riendas y diga, yo voy a contribuir a esto, a que esto sea realidad. Voy a comenzar mañana mismo, y si no hay clases en el Instituto Bíblico mañana, voy a pedir que alguien venga y me enseñe algo porque tengo que aprender. Voy a tomar seriamente este mandamiento del Señor de amar a Dios con toda mi mente. Y ese es el desafío para esta siguiente generación. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo. Dios les bendiga ricamente.